Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión nos convoca el eje 5 de nuestra materia y la idea es compartirles estos videos explicativos en donde más que nada vamos a presentar algunos de los contenidos que forman parte de este eje para que después ustedes puedan volcarse a la lectura de la cartilla, en donde van a encontrar el desarrollo temático ya bien detallado, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad, en este eje, vamos a trabajar dos temas centrales. La noción de organización con las características que ésta reúne y llevándolo a nuestra materia, los vínculos, las relaciones, la interacción que se puede presentar y que se presenta en las organizaciones. No podemos dejar de hablar tampoco en este contexto, en este marco, de un tema que viene aparejado, ¿sí?, a cualquier tipo de grupo o de agrupación humana, que es la idea, la noción de conflicto, ¿sí? En este caso es una realidad, más que una noción, es una realidad que acompaña cualquier tipo de agrupamiento humano. No hay equipo, grupo, institución, organización en donde no se pueda presentar en algún punto, en algún momento, alguna situación de desacuerdo, alguna situación eh, de conflicto, ¿sí?, que deba ser resuelta. Y si bien el conflicto de alguna manera en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de la calle, tiene una connotación negativa, nosotros en el ámbito laboral vamos a tener una mirada más amplia del conflicto y vamos a admitir también una mirada positiva, en el sentido de que también puede ser una oportunidad de crecer, de lograr acuerdos, de incorporar habilidades de negociación, ¿sí?, de comunicación que permitan, bueno, generar nuevas ideas, construir nuevas alternativas y a partir de ahí crecer, ¿no? Es decir, el conflicto en sí mismo implica movimiento y el movimiento es positivo porque nos pone en camino, nos pone en dirección a algo. Bien, sin más introducciones, vamos a comenzar con este recorrido. Bien, ustedes van a tener en la cartilla una serie de definiciones que he seleccionado para que, bueno, ustedes puedan tener una noción, ¿sí?, de qué se entiende por organización. Si ustedes hacen un repaso de cómo hemos venido desarrollando esta materia, podrán ver que el recorrido ha sido desde lo más general a lo más particular, ¿sí? En un principio hemos abordado conceptos más amplios y abarcativos y genéricos de lo que es la psicología social. Y luego hemos ido, si se quiere, especificando esos conceptos en cada situación. Hemos trabajado el individuo, los vínculos con personas significativas de su entorno, el ámbito familiar. Luego hemos trabajado el individuo en un contexto de grupo, las interacciones que se generan allí, las nociones de rol, papel, estatus, liderazgo. Y ahora, para ampliar un poquito el panorama de análisis, incluimos las organizaciones y las instituciones como también un núcleo social en donde se generan vínculos, se generan interacciones, se generan intercambios, las variables de la psicología social están presentes allí. Para muestra he tomado dos definiciones para poder, si se quiere, introducir esta temática en este video. Bien, una definición tomada de Enríquez dice que una organización es una unidad social instituida que realiza un conjunto de actividades a través de un sistema de medios orientados hacia objetivos definidos. Entonces aquí este autor plantea que la organización es una unidad social, ¿sí?, le da el carácter de social. Instituida como sinónimo de creada, ¿sí?, creada, generada, es decir, las instituciones, las organizaciones
tienen un punto de partida, tienen un nacimiento, tienen un acto fundacional, que tiene a su cargo una serie de actividades. Ustedes van a ver instituciones y van a tener ejemplos de instituciones que se crean con un fin específico y que tienen un propósito definido, ¿no? Es decir, si pensamos en un hospital, por ejemplo, como organización, su propósito, su finalidad seguramente va en orden al cuidado de la salud de las personas. Si pensamos en una institución educativa, lógicamente la finalidad está encaminada hacia lo que es la enseñanza, el aprendizaje, la educación. Y así podemos pensar en cualquier otra institución, no solamente en las públicas, sino también en las privadas, las pymes, las fundaciones, organizaciones que tienen una finalidad específica. La segunda definición que traigo para introducir esta temática dice que la organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos en la realización de los fines que la propia empresa persigue. Esta definición es más amplia que la anterior, si se quiere, pero toca puntos comunes, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que distingue esta definición de la anterior que les acabo de comentar es la idea de que más allá de que una organización tiene un significado de institución o de organismo, ¿sí? O de unidad social, la organización también es una acción, ¿sí? La acción tendiente casualmente a organizar. Y esto también le da sentido a estas instituciones. Las instituciones no se forman de una manera azarosa o de una manera descuidada, sino que hay un propósito, hay una distribución de funciones, actividades, recursos, hay un objetivo definido, ¿sí? Hay protagonistas que intervienen allí. Entonces, la organización, más allá de ser una institución, también es una acción tendiente a organizar, a coordinar diferentes aspectos que tienen que ver con su funcionamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que integran este concepto de organización? Bueno, un poquito lo que veníamos diciendo. Estructura, es decir, las instituciones, las organizaciones, por más, si se quiere, espontáneas y flexibles que puedan llegar a ser, tienen una estructura, tienen un marco normativo que las orienta, las regula, les da algún tipo de identidad, ¿sí? Una suerte de marco que las contiene, una estructura, ¿sí? Implica la agrupación y asignación de actividades y de responsabilidades. Es decir, las organizaciones están compuestas en la mayoría de los casos por personas, ¿sí? Y las personas, más allá de sus características y cualidades particulares, desempeñan determinadas funciones que son asignadas en función a sus competencias, a sus capacidades, a sus intereses, ¿sí? A sus necesidades. Y en este sentido, una organización tiene o debe cumplir con esa condición, es decir, debe, si se quiere, agrupar y asignar funciones a cada uno de sus integrantes, áreas, sectores, y responsabilidades, por supuesto, ¿sí? O sea, no solamente son actividades, funciones, sino también responsabilidades que cabe a cada una de sus componentes o de sus áreas. Una jerarquía. ¿Esto a qué se refiere? A que, bueno, como yo les decía, por más que la organización o la institución tenga esas características de flexibilidad, ¿sí? Pensemos en alguna institución que, bueno, tenga o persiga alguna identidad democrática, de participación igualitaria, en donde entre sus miembros, entre sus integrantes, no existan diferencias de rangos o de niveles. Aún en esas instituciones, aún en esas organizaciones, debe haber una jerarquía y hay una jerarquía. Es decir,
hay una figura referente, hay una figura de organización, de gestión, de conducción, de liderazgo que es visualizada, ¿sí?, con un rango determinado, ¿sí? Ya sea que existe una organización en función a cargos o en función a antigüedades o en función de conocimientos, pero sí en toda institución o organización existe esa organización en base a escalafones jerárquicos, ¿sí? Lo vamos a ver en cualquier tipo de institución. Simplificación de funciones. La idea de las organizaciones tiene que ver con esto, ¿no? De poder coordinar acciones, simplificar procesos, optimizar recursos para poder llegar a un objetivo que individualmente tal vez no podríamos hacerlo, no podríamos obtenerlo, no podríamos llegar. Entonces, las instituciones tienen esa, o persiguen por lo menos esta finalidad, este propósito, y deben reunir con esta cualidad que es la simplificación de funciones. ¿Cuáles son las dimensiones que forman parte de una organización? Bueno, como les decía hace un momento, es un sistema de actividades. Y hablando de sistemas, esta palabra hace referencia a coordinación, integración, acuerdos, ¿sí? Un sistema tiene que ver con no solamente funciones separadas o funciones aisladas, sino que cada una de sus funciones o cada una de las funciones y tareas que se desarrollan en una organización tiene su impacto en otras funciones. Piensen ustedes en una empresa, supónganse, el área de ventas tiene una actividad y tiene una función específica. Ahora bien, los resultados o el éxito de esa función o de ese sector, de esa área, va a repercutir y va a impactar en las otras áreas de la empresa. Empaque, logística, postventa, facturación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es un sistema de actividades en el sentido de que están entrelazadas. Es una estructura de interdependencia, bueno, lo mismo reforzando lo que veníamos diciendo. Es decir, esto de interdependencia hace referencia a esto, ¿no? De que las áreas o los protagonistas de una organización no difícilmente puedan funcionar aislados, ¿no? Es decir, si forman parte de una organización es porque tienen algún tipo de vinculación, contacto y dependencia o interdependencia de otras áreas, de otros protagonistas de la organización y de la institución. Si no, sería un trabajo unipersonal y eso no condice y no coincide con lo que es una organización. Es una estructura de autoridad. ¿A qué nos referimos con esto? A esto de la jerarquía también, ¿no? Es decir, una organización en sí misma también transmite cierta noción de autoridad y de jerarquía, ¿no? Es decir, cuando uno, por ejemplo, trabaja, supóngase en una institución educativa, uno sabe que la institución está por encima de uno, o la empresa está por encima de uno. Es decir, hay allí un reconocimiento que uno le atribuye a esa organización, a esa institución, a esa empresa de la que uno forma parte, en donde le atribuimos ese rango, si se quiere, de autoridad. Y es un sistema de control también, las organizaciones, en el sentido de que se manejan con reglas, con pautas, con protocolos, y esto no quiere decir que se trate de estructuras inflexibles o enquistadas que no se pueden modificar. Las reglas, las normas, como bien las hemos visto en su momento, tienen su finalidad, tienen si se quiere, su funcionalidad en el marco de una estructura social y más aún en las organizaciones y en las instituciones. En este sentido, tiene el propósito de generar un control que permita optimizar los recursos con los que se cuenta en pro de obtener un objetivo, ¿no? Un objetivo pautado.